¿Qué tanto usas la lógica en tu vida? Este estudio mental número 46 con el tema Lógica, para bien o para mal. Reconnection Life, donde tu mente es infinita y tus pensamientos brillantes, auspicia estas reflexiones para ti. Y ahora... Bienvenidos a Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. Con nosotros, la pregunta del mate, el gaucho de la reflexión, la voz imaginaria de otra persona, el ñomo argentino Estoño. Hola amigos, ¿qué tal? Me acompaña el impulsor del desarrollo personal, guía del bienestar, amigo y omnívoro, Héctor Cadena. Bienvenido Estoño y bienvenidos amigos a esta Mindoscopía. Che, nuestro estudio mental número 46 ya. Así es, y hoy hablamos sobre la lógica. ¿Cómo la usamos para bien o para mal? ¿Eso suena a defender o querer conquistar el mundo? En realidad, Estoño será el universo que cada uno tiene en su mente. O sea, que es como hacemos buen y mal uso de la lógica dentro de nuestra mente. ¿Y cómo nos beneficia y nos perjudica hacerlo? Oh, bueno, pues a darle, che, que ya lo habíamos discutido en el café. Sí, y si recuerdo bien, decías que la lógica es la lógica y se basa en la razón. Pues sí, es un método para razonar donde las ideas y los hechos son coherentes. Y ahí empiezan los problemas, mi querido bebedor de mate. En los hechos. El concepto de hecho, de facto, es describir lo que ocurre, las acciones o la cosa a la cual estamos haciendo referencia. Y en lo que acabas de decir no hay ni una palabra que se refiera a la verdad. ¿A qué caray? Los hechos son lo que es descrito. Si me describes tus sentimientos, tengo que dar por hecho que eso es lo que sientes. Pues sí, che, te lo estoy diciendo. Pero Soño, podrías estar equivocado o estar confundido al decírmelo. ¿Podría? ¿Y qué pasa si te lo estás diciendo a ti mismo? ¿Es posible? ¿Crees que también podrías imaginarte que sientes una cosa, pero estás sintiendo otra? Sí, che, podría imaginarlo, es posible. Y si empiezas a deducir lógicamente, de acuerdo con esa información, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Oh, bueno, che, pues que las deducciones pues estarán equivocadas. Haría yo un desatino, pero me diría a mí mismo que es lógico, porque lo hice basándome en lo que supuse haber sentido y di por hecho. Precisamente, y uno de los problemas que nos puede dar la lógica es la falsa sensación de que estamos razonando las cosas. Pero si empezamos con información falsa, con algo desvirtuado, como quien dice, con una mentirota, che. El razonamiento se viene abajo en cuanto sea corregida la información. Oh, sí, cuando descubres la verdad puede ser un problema, che. Si tardamos mucho en darnos cuenta de que estábamos equivocados desde un inicio, para ese entonces ya pudimos haber tomado muchas malas decisiones. Cuando la información es buena, es decir, es cierta y estamos seguros de que podemos usar la lógica. Cuando la información es buena, es decir, es cierta y la tenemos toda, entonces estamos seguros de que podemos usar la lógica para tomar la siguiente decisión. Aun cuando sea una decisión de, por ejemplo, cómo sentirnos. Aún entonces, si realmente reflexionamos y prestamos atención a lo que estamos sintiendo y a la razón de por qué lo estamos haciendo, podemos tener una buena y auténtica información, la cual nos proporciona un inicio para decidir lo que pasa a continuación. Entonces, la lógica funciona, che. Por supuesto que funciona cuando hacemos uso de la razón. Bueno, pero hay que ver, el problema no está en la herramienta, sino en la forma que se usa y en escoger la adecuada para hacer el trabajo. Bueno, eso es correcto. Tratar de razonar lógicamente nos falla cuando la alimentamos con información falsa, con cosas que nos imaginamos, con información inadecuada, incorrecta, o inclusive cuando no hay información suficiente para sacar una buena deducción lógica. Pero che, bueno, si estamos
hay ocasiones en las que no sé si tengo toda la información. O si la información que tengo es de fiar. Es auténtica. Creo que de lo que necesitamos estar conscientes, Estoño, es que cuando podemos hacer todo el proceso lógico y razonado, y aunque tengamos una respuesta perfectamente lógica y fundamentada, no hace que esa respuesta sea correcta o que no sea favorable. Eso es correcto, che. Por eso se batalla con las inteligencias artificiales. La pura lógica no sirve en ocasiones para obtener una buena respuesta. A veces hay que tocarse el corazón, hay que tener empatía, hay que usar la imaginación, che, para encontrar la mejor respuesta, no solamente la lógica. Exacto, a eso me refiero. La lógica es solo una de las muchas herramientas mentales a nuestra disposición y es tan buena o mala en relación a qué tan bien o qué tan mal sabemos usarla. Bueno, al igual que todas las herramientas mentales. Al igual que todas las demás herramientas mentales. Son nuestras herramientas mentales, para bien o para mal. Si no las conocemos o usamos adecuadamente, pueden terminar dándonos muy malos resultados. Es como la lógica aplicada sin razonamiento, o cuando se aplica con desinformación, o cuando usamos la imaginación para responder algo a lo que no queremos o necesitamos respuesta. Claro, che, como tratar de aprender con aquella inteligencia que no tenemos más desarrollada. Se puede hacer, pero nosotros mismos nos estamos complicando las cosas. Y quizá no estamos aprendiendo lo rápido que podríamos hacerlo, o lo bien que podríamos hacerlo si usáramos la inteligencia adecuada. Sí, y todo lo podríamos hacer. Pero cuando usamos la inteligencia que no es nuestro fuerte, que no es nuestra inteligencia dominante para aprender, che, pues nos va a costar más trabajo, va a ser más difícil y a lo mejor ni siquiera se nos queda todo. En cambio, cuando usamos la mejor inteligencia para nosotros, che, la cosa va sobre mantequilla. Ahora, en cuanto a la lógica, depende del tipo de lógica que usamos. Por ejemplo, la lógica formal puede ser deductiva o inductiva. La deductiva es la que usamos para sacar ideas específicas que sacamos de ideas generales, ¿no, che? Son nociones más que ideas. Pero sí, tienes razón. Pensamos que nuestro adolescente en casa tiene ciertas causas para sus comportamientos porque todos los adolescentes piensan de cierta manera. O al menos eso es lo que creemos o lo que sabemos. Contrario a lo que pasa con la inductiva, donde pensamos que como nuestro adolescente se comporta así, todos los adolescentes del mundo lo hacen de esa manera. Exacto. Tomas un solo dato y haces una generalización, o tomas una generalización y la aplicas o sacas una conclusión específica. Claro, che, como lo conocido. Todos los hombres son iguales. Paco es un hombre, por lo que se comporta como todos los demás que han estado en mi vida. Y ese es el riesgo. Podemos llegar a tener ese tipo de pensamiento, que aunque puede ser muy útil para aprender, por ejemplo, a manejar un programa nuevo, dentro de una relación sentimental puede ser muy perjudicial. Hay que saber cuándo aplicarla. Y una boludez. Y luego tenemos la lógica informal, che, que se fija menos en lo que se dice y más en cómo se dicen las cosas o lo que hay de fondo en lo que se quiere decir. Oh, no. Esa lógica es particularmente problemática para la comunicación, porque gana el argumento quien le da más validez a sus palabras. Entre más coherentes se oigan los argumentos, más posibilidades tienen de ganar o de parecer lo que es verdadero, aunque no lo sean. Claro, chi, me lo vas a decir, aunque no lo sean. Esta lógica es muy útil cuando la usamos en una discusión con alguien más, por ejemplo.
Pero permitirnos usarla en una discusión que tenemos con nosotros mismos, es nefasto. Puede paralizarnos de tomar una decisión. Claro, porque cada argumento y cada contraargumento que pensamos suena más lógico y coherente que el anterior. Entonces tenemos razón, tenemos más razón, pero no llegamos a una conclusión. Macanudo, Pero ¿qué me dices de la lógica modal? Esa que usa los elementos de las posibilidades. Todas esas palabras que dejan abierta la puerta. Y ese es un dolor de cabeza, porque todo es posible en alguna medida, por lo que no se puede llegar a ningún acuerdo o a decisiones completas, ya sea que hablemos con otros o que estemos hablando con nosotros mismos. Por supuesto, ¿qué crees que va a pasar cuando en tu enunciado, en la forma en la que expresas la idea, hay palabras como podría, posiblemente, a veces, quizá, es probable, o a lo mejor, entre muchas otras, Claro, y cuando las usas, siempre puedes saltar el argumento opuesto. Por supuesto, y ese es un problemón. Si una parte dice podría, la otra argumenta, pero podría no. Este tipo de argumentos lógicos nos pueden abrir a las posibilidades, eso es cierto. Pero también puede hacer imposible llegar a un acuerdo, porque no importa lo que diga. Sobre todo si es un diálogo interno. Me digo que es posible, pero también me digo que no es posible. Quizá sí, pero quizá no. Podría a lo mejor pasar de esa manera, pero a lo mejor podría no pasar. Es una pesadilla, con dolor de cabeza. Eso sí, es seguro que si no evitamos este tipo de diálogo interno, a la hora de tomar una decisión, perdemos los caballos. Pero usar este tipo de lógica, la lógica modal, para mantener nuestra mente abierta a las posibilidades y no cerrarnos, es muy ventajoso, porque nosotros mismos nos estamos dando la idea y el argumento de que es posible, de que las cosas pueden pasar, que quizás sean así. Bueno, sí, la mente abierta siempre ayuda. Ahora, también tenemos la lógica computacional, que llegamos a usar cuando, por ejemplo, planeamos o nos imaginamos una conversación. Oh, claro. Le voy a decir esto. Y si me dice esto, le voy a responder esto. Y si me dice aquello, entonces yo voy a agarrar y le voy a decir esto otro. Exacto, A mí me ha pasado cuando voy a tener una discusión con mi nena. O sea, planeo todo lo que voy a decir, lo cual ayuda. Pero de repente, caput. Se sale del argumento. Me sale con algo que yo no había pensado. Sí, porque a diferencia de los sistemas de computadoras, las respuestas que podemos obtener son ilimitadas. Podemos planear un montón de respuestas para un montón de preguntas que nos van a hacer y nos pueden llegar a hacer una pregunta para la que no estábamos preparados. Por supuesto, Cada mente es un universo. Y el universo es infinito. Por lo tanto, nuestra mente es infinita. Muy lógico, ¿no? Pues sí, lógico. Entonces, ya vimos que los diferentes tipos de lógica pueden ser usados, ya sea para bien o para mal, dependiendo de varias cosas, ¿no, El tipo de información que tenemos. El tipo de lenguaje que usamos para enunciar el pensamiento, el cómo decimos las cosas. Y otra cosa importante, ¿qué tipo de lógica estamos usando? Siempre hay que cuidarnos, por ejemplo, que nuestra lógica es lineal, que va avanzando y que no es circular y está regresando al mismo punto. Porque entonces nos damos una torada que ni mi tía te la quita. Exactamente, podemos quedar atrapados en razonamientos circulares que no nos permiten ni salir ni tomar ninguna acción para mejorar las cosas. Cosas como, hacer ejercicio me cuesta mucho trabajo, por eso lo evito. Pero me cuesta mucho trabajo, porque no tengo condición o el cuerpo para poder hacer ejercicio. Como sentirse mal porque tienes una mala figura y recurrir a la comida para sentirte mejor por eso. Claro, es una boludez y nos hacemos pelotas nosotros solos. Es una madeja de estambre.
Una forma para salir de estos círculos es argumentar contra uno de sus puntos, no buscar motivos, porque en la lógica circular una cosa justifica y motiva a la siguiente, y así hasta que regresan al principio. Me siento mal porque estoy nervioso. Y estoy nervioso porque me siento mal. El cuento de nunca acabar. Bueno, che, y para nuestros amigos y para nosotros, ¿de qué manera se pueden romper esos argumentos circulares? Porque tienen su lógica. Y en el momento nos parecen buenos. Pero, che, los resultados están lejos de lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo podemos romper eso? Lo que buscamos son antimotivos, o desarmar las justificaciones y comenzar a verlas como pretextos. Interesante, che. Entonces, esto ayuda a romper el círculo. Porque es como cambiarle la dirección hacia donde gira. Precisamente, detenemos su ir y regresar y le cambiamos el sentido. Esto hace que pierda velocidad o que la tensión del argumento se rompa. Vale, veo. Por ejemplo, me siento mal por los nervios. En lugar de preguntar, ¿por qué me siento nervioso?, se cambia la pregunta a ¿qué necesito para no sentirme nervioso? Claro, porque si nos preguntamos ¿por qué los nervios?, regresamos a la razón de por qué me siento mal. Exacto, precisamente. Para romper la lógica circular en estos argumentos, cambias el por qué a qué necesitas. Ya caigo, che, porque entonces la mente busca una respuesta y deja de darse razones a sí misma. Claro, porque puedes recorrer un largo camino y llegar al punto donde empezaste y comenzar todo otra vez. A ver, che, probemos otra. Hacer ejercicio me cuesta mucho trabajo. La pregunta ¿por qué no lo haces?, te lleva a que no tienes el cuerpo para hacerlo. Pero la pregunta ¿qué necesitas para hacer un poco o para comenzar a hacer ejercicio? Vale, che. Eso te lleva a encontrar la manera para hacerlo, en lugar de darte razones lógicas del por qué no lo haces. Bueno, che, y estos ejemplos son sencillitos. Son de 2 puntos, pero hay argumentos circulares que tienen muchísimos puntos. Claro, y cuando nos damos cuenta que nos estamos repitiendo, que ya pasamos por ahí, hay que aplicar el freno. Entonces la cuestión es estar atentos, ser conscientes. Y cambiar la dirección, para podernos librar de ese ciclo, si no podemos quedar atrapados ahí un buen rato. Y esto puede llevar a paralizarnos o llevarnos cada vez en un sentido de pérdida o de sentimiento cada vez peor. Lo cual no queremos. Bueno, che. Y me pregunto, la lógica lineal, ¿cuál puede ser el peligro en ella? Sí, también puede ser peligrosa, pero el peligro está en llegar a malas conclusiones. Ya veo, porque usamos el método incorrecto, la lógica incorrecta. O porque empezamos con mala información. Precisamente, es como subirse al camión equivocado. Avanzas, pero terminas muy lejos de donde querías llegar. Bueno, un último comentario. ¿Qué podemos decirle a nuestros amigos? Piensa si la lógica que estás usando para argumentar o para tratar de decidir algo en tu mente tiene sentido. Toma una respiración, tranquila, saca el aire, da un paso al lado mentalmente y checa el proceso de tus propios pensamientos, en lugar de estar observando los resultados de ellos. Y con este consejo nos despedimos. Y lo traduzco. Deja lo que te está pasando a un lado y toma en cuenta el cómo lo estás haciendo, el cómo estás llegando a esa idea. Porque buscamos la forma más favorable para hacer, pensar y sentir. Porque la idea haz tu vida más sencilla. Puedes aprender más sobre este y otros temas en nuestro sitio web. Visítanos www.reconnection.life. Nosotros dos nos despedimos y esperamos que hayas disfrutado esta Mindoscopía. Recuerda, en Reconnection Life pensamos que la mente es infinita y los pensamientos pueden ser brillantes. Exprésate y ayúdanos a ayudar a otros.
Corre la voz con tus amigos, che, que nos escuchen. Nos vemos en la siguiente... Mindoscopía. Un programa de mente para la mente. Una aportación de Reconnection Live.